Cuando Edith Marsal cumplió 75 años, hizo un crucero a las Bahamas. Era una mujer mayor sin posesiones materiales y vestía con ropa muy sencilla, aunque su billete era para una suite de lujo. Cuando un millonario la humilló frente a los demás pasajeros, ella reveló por qué estaba allí y quién era su hijo, dejando a todos sin palabras. La señorita Marsal nunca había estado en un crucero antes, a pesar de vivir en Florida, un estado famoso por sus playas. No había estado en la costa en años debido a la recesión económica, y su vida de jubilada se había vuelto problemática en los últimos años, lo que le dificultaba disfrutarla tanto. Pagaba sus impuestos y mantenía la casa por sí misma, lo que consumía casi todo su ingreso. Pero ese día cumplía 75 años, y estaba yendo en un crucero a las Bahamas. Resultó que este no era un crucero ordinario. Era un barco de lujo con piscinas, casinos, asientos y una cocina de primera categoría, un ambiente frecuentado solo por personas muy adineradas y, en este caso, una mujer mayor que había ahorrado durante años para costearse el viaje. Sería la primera vez que Edith visitaba un lugar que solo había visto en la televisión e internet. No sabía qué esperar, pero estaba decidida. Cuando bajó del taxi y llegó al puerto en Miami, no tenía idea de qué hacer. Buscó señales o empleados que pudieran ayudarla, pero todo lo que vio fueron personas felices y bien vestidas rodeadas de amigos o familiares, que parecían saber exactamente a dónde iban, como si abordar un crucero de lujo fuera algo que hacían todos los días. Pero ni su edad ni el hecho de estar sola la desanimaron. Después de todo, aunque estar allí pudiera resultar intimidante, también era un logro personal significativo para ella. Sería la primera vez que viajaría fuera del país, y poder hacerlo en ese crucero de lujo era algo que había anhelado. Una campana sonó, y las filas para abordar comenzaron a formarse. Había filas largas y otras más cortas, pero la señorita Marsal no tenía idea de cuál era la diferencia entre ellas, así que se puso en la que estaba más cerca de ella. Con cada paso, empujaba su equipaje hacia adelante con algún esfuerzo. Nadie quería ayudar a la mujer mayor. Casualmente, era la persona vestida de forma más sencilla allí, pensó que podría hacer algunos amigos, pero no parecía que nadie quisiera hablar con una simple anciana como ella antes de entregar sus billetes al inspector de embarque. Todos en su fila tenían que pasar por un detector de metales. Cuando le llegó el turno a ella, la alarma sonó, sobresaltando a la mujer y atrayendo la atención de todos los pasajeros en cada fila. Edith estaba muy avergonzada, especialmente cuando un guardia de seguridad le dijo que saliera de la fila para que la escanearan. La mujer mayor se quedó allí con los brazos abiertos mientras el guardia buscaba objetos ilegales que pudiera estar llevando. El susurro creció mientras la fila permanecía quieta. Finalmente, una joven comentó, tenía que ser una anciana, ¿verdad? El guardia descubrió la causa de la activación de la alarma. Edith tenía un montón de llaves escondidas en su calcetín, algo que hacía cada vez que salía de casa, ya sea para ir al mercado o a otra ciudad. Siempre guardaba sus llaves en sus calcetines, y esta vez no fue diferente. Cuando vieron a la mujer mayor quitándose los viejos zapatos para que el guardia de seguridad pudiera sacar las llaves de su calcetín, las personas en la fila comenzaron a reírse y burlarse de ella. La vergüenza de la señorita Marshall creció, y sintió que no tenía más opción que quedarse con la cabeza gacha. Nunca había experimentado algo así antes. ¿Era solo una llave? ¿Cuál era el problema? Finalmente, pudo proceder al mostrador donde revisaron su billete. El inspector le examinó a ella y al documento que había presentado. ¿Eres realmente Edith Marshall?, preguntó, tomando sus medidas. ¿Este es realmente tu billete? Ella respondió que sí y presentó su identificación. El inspector parecía incrédulo y llamó al gerente. El gerente miró el billete y luego a la anciana con sospecha. Una vez más, la fila está detenida por la señorita Marshall, comentó con desagrado. Aunque está bien, puedes embarcar, pero estás en la fila equivocada. Esta es solo para pasajeros ejecutivos. La correcta es para pasajeros premium, explicó. Las mujeres detrás de ella abrieron los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que una pobre tiene un billete premium?, dijo una. Aquí hay algo raro. Miren sus zapatos, exclamó otra.
La señorita Edith se sintió avergonzada por el comentario, así que se disculpó con el gerente y se dirigió a la otra fila, que era mucho más pequeña y tenía personas mejor vestidas. Mostró su billete al inspector y se le permitió abordar. La juzgaron con miradas críticas, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. A otros ni siquiera parecía darse cuenta de que ella estaba allí. Era como si no existiera en absoluto. Lo cierto es que nadie allí podía imaginar lo que estaba por venir. La señorita Marsal nunca había visto un barco tan grande. ¿Cómo iba a flotar algo tan gigantesco? Sin embargo, tenía razones para confiar en el crucero y la tripulación que lo manejaba. Estaba asombrada, al mismo tiempo, insegura de a dónde ir. ¿Dónde estaban las suites de lujo? Se acercó a un miembro de la tripulación que estaba de pie en uno de los pasillos. Cuando él vio a la anciana vistiendo ropa simple y zapatos viejos, pensó que era solo una turista de bajos recursos y curiosa. Estas suites solo están disponibles para viajeros VIP, le dijo el miembro de la tripulación. Te sugiero que busques tu alojamiento. La señorita Marshall decidió quedarse atrás del grupo de personas que pasó junto a ella. Parecían saber a dónde iban. Debe haber sido la única persona allí que nunca había estado en un crucero. Además de ser pobre y aparentar serlo, también era una anciana, lo que hacía aún más evidente que nadie quería estar cerca de ella. La señorita Edith intentaba entablar conversaciones cuando alguien le decía algo, pero solían evadir el tema y alejarse, dejándola sola una vez más. Finalmente, llegaron a un lugar marcado como suite ejecutiva. Esa no era la ubicación que la señorita Marshall debía tener. La mujer comenzó a preocuparse. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de llevar sus bolsas hasta allí. Miró su reloj. En ese momento, un joven miembro de la tripulación finalmente notó lo inquieta que se veía la anciana y se ofreció a llevar sus bolsas. No tengo idea de dónde está mi lugar, joven, dijo humildemente. Este crucero es enorme. El joven le pidió que le mostrara su billete y se sorprendió cuando se lo entregó. No esperaba que fuera una pasajera de suite premium. El joven no perdió mucho tiempo en juzgarla antes de recoger el equipaje de la señorita Marsal y llevarla a su habitación. La señora de Florida se sintió más aliviada ahora. Ya no estaba sola y finalmente llegaría a su camarote. Parecía que todo iba a salir según lo planeado. Siguió al joven hasta que entraron en una hermosa y opulenta área llena de otros viajeros. Tu billete dice que perteneces aquí ahora, le dijo el joven. Puedes seguir esta línea, está bien. Luego, dejó su equipaje en el suelo. Volveré enseguida para ayudarte, le dijo antes de irse a ocuparse de otras cosas. El problema era que las maletas quedaron en el suelo, obstruyendo el paso de otras personas, y un hombre que parecía millonario se sintió incómodo y decidió hablar. Eso es todo lo que necesitaba, dijo. Pago mucho dinero, me quedo en un lugar lujoso y tranquilo, y tengo que lidiar con esto. Señora, ¿por qué no encuentra su camarote y nos deja en paz? Intentó explicar que su billete estaba en ese mismo sector, pero el hombre simplemente frunció el ceño y dijo que no era posible. El marinero regresó y observó el desastre que se había formado. Rápidamente tomó el billete de la señorita Marshall y se lo mostró al hombre, confirmando lo que ella había dicho. No puedo creer que hayamos llegado a este nivel. Desde cuando la plebe de este país puede venir en un crucero como este, estas palabras dejaron completamente impactada a la señorita Edith, dejándola sin palabras. Quería llorar. No tenía idea de por qué ese hombre y otros se ofendieron con su simple presencia. Algunas personas criticaron al hombre por su discurso porque consideraban que era inapropiado hablar en ese tono a una mujer mayor. Otros, en cambio, estuvieron de acuerdo con él y pensaron que era absurdo tener a ese tipo de personas en primera clase de un crucero. Me gustaría saber cómo llegó aquí esta anciana. ¿Fue por caridad? ¿Ganó un sorteo en la radio? ¿Una rifa? A los pobres les encanta una rifa, ¿verdad? Dijo alguien. Esto lastimó a la señorita Marshall. No pudo contener sus lágrimas mientras se cubría la cara con las manos. Finalmente, una joven vio esto, ignoró al hombre y se acercó enérgicamente en defensa de la anciana. ¿No ven que ella tiene tanto derecho a estar aquí como ustedes? Preguntó la joven. ¿No les da vergüenza hablar así a una mujer mayor? Le hablarían de esa manera si fuera su madre. De repente, todos comenzaron a hablar. El ala más cara del crucero se había convertido en una arena donde los ricos discutían y se atacaban entre sí.
Sintiéndose derrotada y cansada, la anciana dejó sus maletas en una esquina y se alejó de ese lugar del que ya se había dado por vencida para encontrar sus aposentos. El marinero que la había ayudado recientemente pidió a todos que se calmaran antes de acercarse a la anciana para hacer lo mismo. La voz de Edith temblaba y estaba ahogada por el llanto. Finalmente, el marinero la condujo a una silla en el vestíbulo y la ayudó a sentarse. En ese momento, dejó caer una antigua fotografía al suelo. El marinero se apresuró a recogerla para ella. Vio que en la foto había un niño y se la devolvió. Señora, esto debe significar mucho para usted. No estaba en su equipaje ni en su cartera, sino en su bolsillo, comentó. Debe gustarle mucho el niño de la foto. La señorita Marshall tomó la foto de nuevo y la miró con cariño, acariciando el rostro impreso en ella. Luego sonrió por primera vez desde que llegó al puerto de Miami. Este es mi hijo aquí, respondió con orgullo. Él es el capitán. El niño de la foto es el encargado de este crucero. Hoy todos los que estaban discutiendo se detuvieron al escuchar esto. De repente, fueron cautivados por el misterio que emanaba de la humilde anciana que no tenía buenos zapatos ni vestidos adecuados, pero que era la madre del hombre más importante en ese barco. Sin apartar la mirada de la foto, ella comenzó su historia. La señorita Marshall provenía de una familia de bajos ingresos en el sur del país. Sus padres tenían un pequeño rancho y gracias a él lograron escapar del hambre durante los difíciles tiempos de su infancia. Edith era la mayor de 3 hijos y se hizo responsable de su crianza. Lily era la más joven y de salud precaria. Edith había perdido la cuenta de las veces que tuvo que faltar a la escuela para cuidarla mientras su madre trabajaba en los campos. Unos meses después del ataque a Pearl Harbor, el padre de Edith tuvo que unirse al ejército. Después de luchar contra los japoneses, fue enviado al frente de guerra en Francia y nunca regresó. Sin embargo, le había dado a su hija mayor un colgante de oro que había heredado de su abuela antes de dejar el país. Hizo prometer a Edith que conservaría esa reliquia hasta su regreso como un héroe, pero el hombre regresó dentro de un ataúd cubierto con una bandera y Edith no pudo devolverle el colgante. Después de esta tragedia, la familia nunca fue la misma hasta el día en que su madre falleció. La madre de Edith quedó viuda y siempre extrañó a su esposo. Cuando Edith tenía 27 años, pensaba que nunca se casaría. Sin embargo, en ese momento conoció a Walter, un hombre guapo y trabajador en sus 30 años, el tipo que se levanta temprano y no es ni demasiado serio ni demasiado tonto. Él conocía la zona como la palma de su mano. Edith tenía poca experiencia en relaciones, pero pensó que Walter era el príncipe azul que se merecía y el hombre la trataba bien. Comenzaron a prepararse para casarse un año después de conocerse. Sin embargo, la vida de Edith se vería trastornada por otra tragedia, un invierno. Lily enfermó gravemente y Edith asumió que tenía gripe. Pero la condición de la niña no mejoró y parecía más débil cada día. Cuando Walter finalmente trajo a un médico del pueblo, descubrieron que Lily tenía neumonía. Walter entonces se encargó de llevar a la niña a un hospital de la ciudad en su camión. Lily ingresó a cuidados intensivos en cuanto llegó. 2 días después, Walter empezó a sentirse débil y con problemas para respirar. Cuando fue al médico, descubrió que también había contraído la enfermedad, probablemente mientras viajaba con su cuñada. Lily sucumbió a su enfermedad el domingo por la mañana. Mientras Walter luchaba por mantenerse con vida todo el tiempo que pudo, finalmente también murió. Ahora solo quedaban Edith y su madre. Lo único que quedaba era el camión de Walter y un viejo rancho. Cuando Edith comenzó a sentirse enferma, todavía estaban de luto. Se dio cuenta rápidamente de que estaba esperando un hijo. Ansiaba tanto ser feliz, pero no estaba segura de ser capaz de sentirlo en ese momento. Pero continuó con su embarazo, siempre contando con la ayuda de su madre, que se volvía más extraña a medida que pasaban los meses. Después de que nació el niño, Edith tuvo muy poca felicidad genuina para disfrutar. Su madre finalmente fue diagnosticada con demencia. A veces simplemente olvidaba las cosas. En otros momentos se volvía agresiva, culpando a Edith por la pobreza y el abandono en el que vivían. Vivir con su madre se había convertido en una pesadilla para ella, así que tomó la decisión más desgarradora y difícil de su vida. Incapaz de abandonar a su madre a una vejez miserable y solitaria, entregó a Ken a una joven pareja de agricultores que no podían tener hijos.
Ellos serían capaces de darle una vida segura y completa que ella no podría darle. Fue como perder un brazo y dejar al niño con ellos, pero no tenía elección. Unos años después, la madre de Edith falleció. La mujer incluso intentó encontrar a la pareja de agricultores, pero ellos habían vendido sus propiedades y se habían mudado a otro continente sin recursos y en una época en la que incluso hacer una llamada telefónica era prácticamente imposible. Edith nunca pudo rastrear al niño. Se culpaba a sí misma por sus decisiones y nunca dejó de buscar a alguien que pudiera saber algo. Simplemente rezaba todas las noches para que él estuviera bien y la perdonara. Hace poco tiempo, Edith supo que le había sucedido a Ken. Obtuvo ayuda de un grupo sin fines de lucro para completar una amplia investigación que finalmente llegó a una conclusión. Ken era ahora el capitán del mismo crucero de lujo en el que se encontraba ella. La organización la ayudó a recaudar fondos para un billete de suite premium para que pudiera estar lo más cerca posible de su hijo. Habían pasado décadas desde que esperaba ese momento, y ahora se encontraba en el vestíbulo del barco rodeada de caos. Todavía no sé si podré reunirme con él o qué implicará el encuentro. Sin embargo, al menos sé que le sucedió y que está a salvo. Eso es suficiente para mí, afirmó Edith. Puedo dejar esta vida ahora. Todos a su alrededor estaban en silencio, saboreando cada palabra de su historia. Algunos expresaron arrepentimiento por sus comentarios. Otros lloraban. Algunas personas reflexionaban sobre sus propias vidas. Hasta ese momento, nadie podía permanecer indiferente a las palabras de la anciana con los zapatos gastados. Ella estaba tan absorta en la emoción que no se dio cuenta del marinero que la ayudaba a abandonar el vestíbulo y entrar en la sala de control del crucero. No pasó mucho tiempo antes de que un mensaje fuera transmitido por los altavoces del barco. Por favor, denme un minuto de su tiempo, viajeros. Soy su capitán, Ken Marshall. Aunque nuestro crucero aún no ha zarpado de tierra, espero que los próximos días en el mar les brinden la oportunidad de cambiar sus vidas. Nunca viajamos en línea recta. Es un camino traicionero, con poderosas tormentas y enormes olas. Por eso, es esencial mantener el equilibrio, tener un agujero sólido y ser perspicaz. Quiero decir con esto que nuestras vidas no siempre están llenas de momentos felices. Los desafíos son parte de la travesía, al igual que las olas son parte del océano. Si nunca fallamos, nunca experimentaremos la alegría del perdón. Y si podemos perdonar, entonces no hay razón para guardar rencor contra nadie. Y hay una cosa más que quiero decir como capitán del crucero. Mi madre biológica está aquí en este barco conmigo y con todos ustedes. Nunca pude decirle esto, así que lo diré ahora. Y quiero que ella sepa que no guardo rencor contra nada. Absolutamente nada. Hace mucho tiempo la perdoné, mamá. Tu decisión me salvó. Y aunque no te conozco, siempre te he amado. Después de las palabras del capitán Ken, algunos miembros de la tripulación y pasajeros empezaron a llorar. Se escucharon aplausos en todo el barco, en las habitaciones y espacios públicos. Los ojos de la señora Edith estaban llenos de lágrimas. Pronto apareció en el vestíbulo del barco un hombre alto y de cabello gris con un uniforme de marinero. Edith pudo ver a su hijo por primera vez en más de 45 años. Temía que no pudiera manejarlo, pero Ken la abrazó rápidamente. Ahora ambos derramaban lágrimas de pura alegría. Mientras todos aplaudían, Edith sacó el colgante que había pertenecido a su padre, muerto en la guerra, de su bolsillo y se lo entregó a su hijo. Era la última reliquia de la familia. Ken dio a la señorita Edith un último abrazo antes de decir, sabía que nunca te rendirías conmigo. Gracias por encontrarme. Si te gustó esta historia, por favor dale un pulgar hacia arriba. Ahora, este otro video en tu pantalla también te conmoverá, así que disfruta de una buena sesión y nos vemos en el próximo video.